Empezó el producto cuando estaba terminando el Mundial de Clubes y nosotros nos planteamos, bueno... Perdón, dijiste el producto. El producto, claro. Producto, dijo, aquella frase que dejó para la inmortalidad aquí el querido Claudio aquí nuestro gerente de marketing, sí, Manu Rodríguez, el producto. hablándonos del producto. Buen nombre de programa. Buen nombre de programa. ¿Por qué? Porque nosotros discutíamos, bueno, está por empezar el fútbol argentino. El fútbol argentino tiene a Di María, que viene, en ese momento era el goleador del Mundial de Clubes, ya con Benfica eliminado. Viene Leandro Paredes, campeón del mundo en vigencia, apenas pasado los 30 años. Está Cunha. Bueno, hay otros campeones del mundo en River también. Pero este fútbol no parece llamar la atención del público en general, más allá de las vicisitudes y los resultados de tu propio equipo. No es que uno está esperando el fin de semana para sentarse a ver 5, 6, 7 partidos atractivos del fútbol argentino. O al menos eso es lo que nos parece. Y como a nosotros nos gusta aprender y entender, le fuimos a preguntar a gente que sabe del tema, a gente que entiende del negocio, del deporte, y gente que también trabaja del otro lado del mostrador, en los clubes. Bueno, ¿cómo hace un club de Buenos Aires importante para vender el fútbol argentino? ¿O cómo hace un club del interior para vender el atractivo de su club en un fútbol argentino de 30 equipos? Bueno, el primero que vamos a escuchar es a Marcelo Gantman, lo conocen todos, periodista deportivo muy importante, pero además un hombre que sabe mucho sobre la parte del negocio de los deportes. Tiene un blog especializado en esa temática, sí. Exactamente, y también mezclado con la tecnología. Vamos a escucharlo, lo que dice sobre justamente cómo es este fútbol argentino y qué pasa con este fútbol argentino. La primera idea que me surge es que el fútbol argentino, sobre todo el fútbol local, hace mucho tiempo que ofrece como principal activo todo aquello que tenga que ver con la emocionalidad y que pasa a un segundo plano todo lo que tenga que ver con el fútbol propiamente dicho, es decir, con el fútbol, cómo es jugado, cómo son sus campeonatos, cómo están organizados, de qué clase y de qué calidad son los equipos. Todos los argentinos o los argentinos a los cuales nos gusta el fútbol hemos asumido ya que el fútbol representa un montón de cosas más allá del juego en sí o incluso del negocio que puede hacer. En ese sentido, estamos todos sobrecargados de información que nos permiten justificar las cosas que pasan. Yo me quiero quedar con esa parte de la emocionalidad y poner por delante de la pelota del deporte, de lo atractivo del juego, esa pata emocional. Y lo quiero abrir a ustedes al debate. Bueno, ¿qué pasa con este fútbol que no logra atraer desde lo deportivo, solo logra atraer desde esa misma pasión que fue tan alabada por Infantino en el Mundial de Clubes, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema del fútbol argentino? El contraste justamente con el Mundial de Clubes es extraordinario. Porque si nosotros vemos ahí y cuestionamos como una pasión mentirosa, que ficticio. Que celebran solo cuando estalla la música por los altoparlantes, no cuando tu equipo te transmite algo. Sí, señor. Claro. O cuando va perdiendo. ¿no? O cuando va perdiendo. O como el equipo japonés que te dabas cuenta que los hinchas del equipo japonés querían replicar algo. En el Mundial de Clubes seguramente lo vieron, que jugó incluso contra River y estaban los 90 minutos haciendo la misma canción, el mismo saltito todo el tiempo, pero no era lo mismo, porque era coordinado, no era sentido. Claro. Ahí hay algo también. Y la emocionalidad que decía acá el colega también tiene que ver con lo que se traslada a las tribunas, porque muchas veces pasa que tu equipo pierde y después te preguntan, che, ¿cómo te fue? Y perdimos, pues no sabes la fiesta que metimos. Y se quedan como que hubiesen ganado el partido. En realidad fue una fiesta en las tribunas, no fue una fiesta adentro. Hasta eso los hinchas como que valoran por encima del resultado deportivo. Entonces hay un contraste allí, ¿no? Sí. Si la FIFA inventa una fiesta, aquí no, la fiesta existe realmente. Claro. Existe Falta el fútbol. Falta el fútbol. El contraste es extraordinario, porque el Mundial de Clubes tenemos que decir que, más allá del negocio, hubo buen fútbol. Claro. Vimos buen fútbol y vimos una fiesta inventada, con excepciones del caso, con especialmente Boca, con River, especialmente con algunos brasileños. Bueno, la frase en Miami, ¿cuál era? El mejor marketing de Boca es la hinchada. Exactamente. ¿No? Esa era la frase de Miami que había cuando Sí, estaba... exactamente.
Y hay que entender por qué pasa esto con la parte futbolística. Bueno, podemos empezar a buscar un montón de situaciones. Pueden ser los 30 equipos. Eso va en detrimento de la calidad del fútbol. Bueno, para Claudio Chiquitapia no, lo ha dicho en más de una oportunidad. Tener más equipos en primera le da más solidez a esos equipos, les permite tener una vidriera más amplia. Dice, los torneos van hacia esa característica, van hacia los 30 equipos. Y acá me quiero quedar con otra cosa que vamos a escuchar de Marcelo Gantman, que habla de esos torneos más largos, pero dice, bueno, pero no son las ligas nacionales. Escúchenlo. No es novedad que nos gusta ser excepcionales con respecto al fútbol, ser únicos, ser originales, singulares. Nos encanta que pasen cosas que no pasan en otros lados. Eso tiene que ver mucho con principalmente la puesta en escena, lo pasional, lo que provocó, por ejemplo, Boca yendo al Mundial de Clubes, también River. Exhibir todo eso. Después nos cuesta mucho explicar por qué tenemos, por ejemplo, un campeonato de 30 clubes, cuando ninguna liga doméstica tiene un campeonato de 30 clubes. Y la única que lo tiene es un fútbol que no podría ser nuestro reflejo, que es la MLS. Ahí los clubes tienen dueño, acá los dueños son los socios, entonces no hay ningún tipo de semejanza. Los campeonatos grandes, los campeonatos engordados, son campeonatos que no responden a ligas domésticas, a el Mundial de Clubes, la Champions League, son campeonatos continentales, la Copa Libertadores puede ser. Entonces ya ahí tenemos una característica muy, muy particular que deportivamente es muy difícil de justificar. Todas las explicaciones tienen que ver con otras cosas, pero no tienen que ver con lo deportivo, lo que implica dar la mejor versión de cómo se juega el fútbol en un país. Bueno, el fútbol argentino es como que automáticamente se mutila esa parte. La gran pregunta ahora que nos tenemos que hacer es, ¿estamos teniendo grandes equipos? ¿Cuánto hace que el fútbol argentino no produce grandes equipos? Y el último fue el River de Gallardo, ¿no? Exactamente, iba a decir Gallardo. eso, ¿no? La anterior etapa de Gallardo. Y esos equipos también duran muy poco. Sí. Hablabas vos recién Perdón, el Boca de Bianchi, en términos de los mismos nombres, duró más que el River de Gallardo. Sí, claro. Y ahí estoy pensando otra cosa. Vos dijiste el River de Gallardo y para atrás, ¿qué tenés? El Estudiante Sabela. El Vélez de Gareca. El Vélez de Gareca, Sí. tal vez. Pero no era un gran equipo que competía contra el exterior. No, pero en el fútbol argentino hacía diferencia. Con un periodo muy corto, sin ser campeón, dejó una marquita el Huracán de Capa, quizás, por Sí, un estilo pero- de juego. pero no le son faltó comparables, muchísimo, sí, no puede fue ser. comparable exactamente. Pero La pregunta de Marcelo es más clara, es ¿qué grandes grandes equipos equipos marcaron era? Y ahí es donde uno no tiene más que darle la razón. Sí, claro, no, lógico. claro. Ah. Pero quería volver a algo que vos dijiste casi al principio, Ezequiel, que era, Sí. bueno, River le hizo un pasillo a Platense porque Sí. en esta democracia del fútbol Platense fue campeón. Pero ese mismo Platense se quedó sin entrenadores, Sí. se quedó sin varios de sus jugadores importantes. De hecho, una de sus figuras hoy está en Boca. El mismo Huracán, finalista de ese torneo, también se tuvo que rearmar. Y digo, ¿cuánta democracia hay en que el equipo cada 6 meses se tenga que desarmar porque económicamente no se puede sostener? Buen punto. Sí, y Es además, democrático poder salir campeón por un resultado, pero también es antidemocrático no poder sostenerse. sí, y además de, como decía Manu, el tema de los jugadores de Platense, ayer el capitán Vázquez jugó pensando en si ya la semana que viene va a ser jugador de Racing. Claro. Lo dijo después del partido, estoy con la cabeza en otro lado. Es muy difícil jugar así. Le pasó a Tevez también en Talleres, hablando con 2 entrenamientos, hablando de, bueno, jugadores con la cabeza en otro Sí, equipo, ¿no? hay veces que si hacemos este juego permanentemente salvando todas las distancias comparativo con el Mundial de Clubes, y bueno, ¿quién eliminó a Fluminense? Un ex jugador de Fluminense. 18 años, Joao Pedro, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esa ley del poderoso es global. Ujú, Inevitable en Argentina, Sí. es un reflejo de esa misma ley del más poderoso. Bueno, ¿no? hablando de poderosos, quise traer un espejo más cercano para Bien. la Liga Argentina, que es el Brasileirao. Y algunos Bien. datos económicos que no resuelven toda la ecuación, que solo nos permiten aportar algún dato para entender de qué hablamos. El valor de los clubes en Brasil, es decir, el valor de todos los planteles sumados, de 20 planteles de primera división, en Brasil es de 1.630 millones de euros.
El segundo más grande de toda América es la MLS con 1.210 millones. Esto puede haber cambiado en el último tiempo, pero es más o menos el valor. Recién ahí viene la Argentina, 974 millones. Estamos hablando de que con más equipos valen menos. Casi la mitad. Exactamente, casi la mitad. Entonces, bueno, hablamos de un poderío que hoy la Argentina no tiene y en gran parte es económico. Solo el Palmeiras, 226 millones valen sus jugadores. En el Flamengo, 217 millones. Y Flamengo tiene otra particularidad. Es el equipo que más factura en Brasil. Sí, el más poderoso, gigante, más popular. Es inmenso, es muy popular. Y por primera vez en 10 años es el único equipo sudamericano que se metió en el Deloitte Football Money League, que es un informe que hace Deloitte todos los años sobre los clubes más rentables, los clubes económicamente más pudientes del mundo. Se metió en el puesto 30. Es el primero en una década de los sudamericanos que se mete ahí. Y claro, mucho tiene que ver ahí el acuerdo con TV y el acuerdo comercial que puede hacer Flamengo por su nivel. Más del 50% de los ingresos del Flamengo, sobre todo por televisión, y en segundo lugar por la venta y por todos los acuerdos comerciales que tiene con marcas, vienen de esas situaciones, ¿no? En el fútbol argentino siempre estamos hablando de que el club tiene que vender sí o sí en un mercado para poder seguir subsistiendo, y al otro mercado tener otro jugador para venderlo, y cuando esa cadena se corta por 1 o 2 años se le complica muchísimo a los clubes argentinos. Yo tengo un contrapunto incluso con esto, y también con algo que decía Marcelo en el audio, que es como que a nosotros nos gusta mostrar una excepcionalidad, esa idea. Bueno, es que si uno se pone a repasar, y la realidad es que el fútbol argentino es bastante excepcional. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, estamos lejos del poderío como consumo interno, incluso de lo que puede llegar a ser Brasil, lógicamente porque el mercado interno es mucho más chico, en primer lugar. En segundo lugar, estamos muy lejos de una potencia futbolística como es Uruguay, lógicamente también por nuestro consumo interno, del mercado interno. Sí. Y ahora, estamos en años luz de Europa, lógicamente por eso. Por supuesto. Sí, nosotros los números de Brasil son muy lejanos a los de Europa. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos...? A ver, yo entiendo, a mí particularmente no me gusta el torneo de 30 equipos, pero no estamos para hacer un mismo torneo como se dice todo. Ahí tenemos que encontrar una excepcionalidad, algo distinto al 20 equipos. Tenemos que encontrar alguna idea diferente a poder vender un fútbol que también sea competitivo, lógico. Pero me parece que las reglas tradicionales para nosotros no van de la misma mano. Me parece que es otra cosa, justamente por lo que es Argentina, por la idea de los clubes de los socios de Argentina. Entonces, me parece que el camino es diferente. No sé cuál es, porque me encantaría poder estudiar un poco más en la UNSAM de la diplomatura, pero hay algo diferente ahí. Acá el chat se picó. Para quienes están en YouTube, el Destape Deporte, se suman, le dan like, activan la campanita, comentan en el chat. Y acá hay una persona que la picó. Y nos habla a nosotros. A nosotros no, a los porteños. Bien. ¿Quién es porteño acá? ¿Quién se asume porteño en esta mesa? Yo soy el conurbano. Yo soy porteño. Bueno, a vos te hablan entonces. Ernesto Luis Iriarte. Gracias por estar ahí, claro, Ernesto. Sí. ¿De dónde es Ernesto? No sabemos. Pero imagino que del interior. Bien. Los porteños no quieren campeonatos. Porteño decir interior, además. Sí. Los porteños no quieren campeonatos con muchos equipos porque tienen que ir al interior, dice con mayúsculas. Bueno, en un rato vamos a hablar de un club del interior y cómo es vender un club del interior en el fútbol argentino, así que atentos. A ver, Brasil es un país mucho más federal que el nuestro, por supuesto. Sí. No solo más grande, sino mucho más federal. Creció social, políticamente más federal que el nuestro. Entonces, ese concepto unitario no es solo del fútbol, no es exclusivo del fútbol. No. Es histórico. Claro. Y dentro de ese concepto unitario, Boca y River discutirían lo mismo que los del interior respecto de los porteños. Claro. ¿No? En definitiva, termina siendo muchas veces eso que hablamos, la ley del más poderoso. Yo coincido en algo que estás diciendo, Fede. Debería haber un punto intermedio. Ok, no queremos el show del Mundial de Clubes, el show ficticio del Mundial de Clubes. Pero, ¿se puede mejorar la rentabilidad de nuestro campeonato?
sin llegar al circo. No, Se lo puede hacer más atractivo en principio. Sí, ¿no? dijimos, es más, nuestro gerente de marketing, Manu Rodríguez, dijo el producto. Fue su primera expresión, el producto. Yo solo te recuerdo que un señor llamado Joao Belange, cuando asumió en la FIFA, Me vas a pegar con el cuando asumió en la FIFA en el año Perdón, Diego. 1974, el señor Joao Belange dijo, yo vendo un producto impresionante. llamado fútbol. Esto es lo que está haciendo hoy Manu Rodríguez aquí. Mirá cómo te mira Diego. Yo quiero que si hay Perdón, Diego, te pido perdón. si hay un tercer programa de deportes en este canal Sí. que se llama El Producto. El Producto. Lo pido, No, por lo favor. estoy anotando en este Lo momento. pido, por seguro. favor. Lo pido, Che, por favor. pero no me quiero quedar sin la otra pata. A ver. La gente que labura en marketing en los clubes, que Claro. cada vez se profesionaliza más esa parte de los clubes, porque cada vez el fútbol demanda más profesionalización en todas sus áreas, también tiene cosas para decir. Vamos a escuchar primero a Matías Rodríguez, marketing de Vélez, explicando, bueno, qué tiene de bueno el fútbol argentino, qué tiene de malo, qué le falta y cómo es vender el fútbol argentino. El fútbol argentino para mí tiene un potencial de venta enorme, tanto como con lo que se está dando del regreso de figuras que salieron campeones del mundo, como con talentos que se van desarrollando acá, o con planteles que van encontrando su punto de madurez exacto. Me parece que el Mundial de Clubes ayudó un poco también a matar un poco la curiosidad de qué pasa cuando equipos europeos se enfrentan a sudamericanos. Creo que se dieron unos partidos que fueron muy atractivos y creo que eso suma a darle perspectiva al espectáculo que tenemos a nivel local y regional. Creo que de lo que es Liga y los clubes venimos laburando mucho en mejorar el espectáculo, en sumar gente profesional a todas las áreas para que puedan ayudar a que el espectáculo deportivo sea mejor. Creo que el color en las tribunas lo tenemos, el talento adentro de la cancha lo tenemos. Es una cuestión de encontrar, el punto exacto para mantenerlo atractivo. Obvio que competimos con un montón de plataformas, competimos con un montón de ligas. Ya no es una cuestión solamente de que sea una costumbre sentarse en la tele o en la cancha a mirar un partido, sino que la atención del espectador está atacada y persuadida por un montón de otras plataformas. Pero yo creo que el atractivo está ahí. La llegada de talentos que fueron campeones del mundo y desarrollo de equipos no hace más que sumar a ese atractivo. Creo que el potencial está ahí, que es una cuestión de seguir explotándolo y seguir elevando la vara de profesionalización en la industria. Si tuviera que pensar en un punto débil del fútbol argentino, creo que es la retención de talento, que eso es algo bueno que nos pasa como región completa, ¿no? Como exportadores de jugadores. Hay clubes en Europa que uno planifica las vacaciones ya para ir a ver al Real Madrid o al Barcelona o a quien sea, ya sabiendo con qué jugadores se va a encontrar, y acá es un poco más distinto. O sea, lo tenemos que plantear desde el color de las tribunas y desde los equipos como instituciones, y no tanto desde el talento o del valor influencer que pueden tener algunos jugadores. Obviamente es la debilidad que tenemos como región en frente a Europa. Bueno, mirá, qué loco, se toca con lo de Gantman, ¿no? Diciendo, viene por el lado de la emocionalidad, la venta del fútbol argentino, no tanto por el deporte, y acá, desde el otro lado del mostrador, te dicen, bueno, es muy difícil retener el talento, es muy difícil identificar un equipo. Dice, la gente se va de vacaciones a Madrid sabiendo que en el Real Madrid van a jugar los mismos 2, 3, 4 temporadas, mega estrellas además, y acá cada 6 meses tenés que andar cambiando el equipo, y eso también cuesta para vender lo deportivo. Sí, hoy salió Franco Mastantuono hablando por primera vez, explicando, yo sé que esto le dolió a muchos hinchas de River, pero bueno, me tuve que ir a Real Madrid, y justamente habló el gerente de Vélez, de marketing de Vélez, Montoro, ¿no? Era el talento que no podemos retener. Ya no para irse a Real Madrid, sino para irse a Botafogo, de Brasil, aquí al lado. Entonces así entiendo que es difícil retener ese talento, pero también es cierto que ese talento es un talento que está escaseando. Claro. Porque queda en el fútbol argentino un escenario de mucho más de lucha. La calidad del fútbol argentino como espectáculo de juego ha decrecido. Muy uruguayo el asunto, y esto que traía, que decía antes, es esta idea de el fútbol uruguayo que es exportador directo, ya no, los chicos se van. Y de hecho, una cosa que, dicho sea de paso, hace muy poco, que a mí particularmente me hizo mucho ruido, no porque no haya pasado, la Sub-17 convocó a un chico alemán. Un Can Gulber creo que era, un chico alemán, 17, un wing. Si ya estamos con esa idea de los europeos, son geniales los europeos y seguramente juegan bárbaro, pero un poco de ruido hace que Garnacho hable medio español, que Nico Paz hable medio español. Y bueno, pero no es aceptar la globalización del fútbol. A ver, Brasil contrató un técnico italiano. No, lógico. Acá eso no puede pasar igual. Marruecos llegó a un cuarto puesto en un mundial con mayoría de nacionalizados, franceses nacionalizados marroquíes. Exactamente, buen punto el de Marruecos. Hoy, ¿por qué decimos no a un técnico extranjero? Porque está Scaloni que la rompe. No, lógico. Entonces nos es fácil afirmarlo del modo que vos lo hiciste. Pero más allá Franco, de que esté Scaloni o no, yo no me imagino una selección argentina, yo, Franco Formoso, no me imagino una selección argentina con un técnico extranjero. Y en algún momento va a pasar. Pero
Está bien eso. Hubo uno en la historia, pero bueno, no me imagino Pero ahora. si mirás un poco para atrás, hace 15 años era imposible que un técnico argentino viva en Mallorca. Sí, es verdad. También, sí, es no verdad. lo- y ahora Sí. vive en Mallorca. Que un No técnico lo de la quiero- selección de la selección argentina. argentina vive en Hablando de Mallorca. Scaloni. No Claro. los quiero cortar, pero hablaban del interior y no queremos ser injustos. Vamos a escuchar a Leandro Kinen, parte de marketing de Unión, para entender también cómo es la mirada desde un club del interior. Y bueno, ¿qué pasa cuando viene Ángel Di María a Rosario Central? ¿Te toca de alguna manera vos que Claro. sos otro club del interior? ¿O solo es algo que puede capitalizar Central? ¿Y cómo se divide esto entre 30 equipos? A ver. Bueno, lo que planteas es una temática complicada para equipos del interior como Unión y sin las dimensiones que tienen por ahí los equipos grandes de capital. Nuestro fuerte son las empresas nacionales, pero que tienen capitales locales acá en la ciudad o en la provincia o alrededores, pero es básicamente eso, digamos, es mucho el sentido de pertenencia de la localía, digamos, de la zona y apostar fuerte a esa zona. Bueno, y también tenemos el tema de la estabilidad que tenemos hoy en primera, con un crecimiento constante y bueno, eso ayuda muchísimo, genera confianza en nuestros sponsors, pero bueno, la problemática muy grande es que somos muchos equipos quizás y bueno, cuesta un poco captar esa atención sobre un partido en especial o sobre vender ese producto, es complejo. Todas las inversiones se redistribuyen mucho más abiertamente que si fuéramos menos equipo, obviamente. Y bueno, y siempre los equipos grandes siempre tienen mayores captaciones o requerimientos, ¿no?